Y como siempre me gusta ponerle un tema a la predicación para que sepamos de qué vamos a hablar. El tema se titula La predicación del evangelio no es un chiste de payasos. Diga conmigo, la predicación del evangelio no es un chiste de payasos. ¿Cuántos saben que el evangelio es algo serio? ¿Cuántos saben que la palabra del Señor es vida, es poder, y que el evangelio es poder para salvación? Amén. Muchas veces se nos confunde y muchas personas a veces desconocen la autoridad que tienen de parte de Dios para llevar a cabo esta tarea. Algo que no es fácil, algo que acarrea problemas, y para no ir tan lejos, esto acarrea la misma muerte. Cuando se predica el evangelio como Jesucristo lo predicó, vamos a enfrentar los mismos problemas que Jesucristo enfrentó. Cuando predicamos el evangelio como los discípulos lo predicaron, entonces vamos a enfrentar los mismos problemas, las mismas pruebas, las mismas circunstancias, los mismos resultados, pero también la misma persecución y la misma muerte que tal vez ellos experimentaron. El evangelio no es un entretenimiento como hoy se escucha. La predicación del evangelio es una noticia de salvación, es una noticia de liberación, es una noticia de alegres nuevas, de paz, de salvación directamente hablando al perdido. Algo de lo cual cada uno de nosotros estamos antes en esas circunstancias, y gracias a la misericordia del Señor nos permitió y nos dio el gran privilegio de escuchar, la oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio y de aceptarlo en nuestro corazón y de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Cuando anunciamos el evangelio de Cristo, debemos de pedirle a Dios, como Pablo dice aquí, que nos dé lo que el hombre no tiene. El hombre no puede hacer algo para Dios a menos que Dios se lo permita. El hombre no puede llevar a cabo el trabajo o la obra de Dios a menos que Dios lo llame a hacerlo. ¿Estamos aquí? Cada predicador que Dios llama, dije que Dios llama, es Dios quien lo capacita, es Dios quien lo llena de su poder, de su gracia y de su sabiduría, pero de algo muy importante que el ser humano no está dispuesto a padecer, es persecución. Por lo tanto, Dios llena de denuedo, de valor a sus siervos. Si vemos eso en los profetas, si vemos eso en los hombres de Dios, como los patriarcas, como Moisés, como lo vemos también en la iglesia del Señor, hablando de los discípulos, los apóstoles y todo el resto de la iglesia primitiva, vamos a ver que esos hombres en sí hablando, humanamente hablando, tenían miedo. Enfrentaron tremendas persecuciones, oposición del pueblo, del mismo pueblo, de sus mismos hermanos, que en ciertas circunstancias se sintieron, en otras palabras, en la realidad de lo que es el ser humano, en temor, y en temor a veces depresivo, tanto que uno de ellos incluso desearon la misma muerte. Esto no es fácil. Estamos viviendo un tiempo donde es necesario recordarle a la iglesia y a cada uno de ustedes que lo que Dios nos ha repuesto en nuestras manos es algo serio, algo digno de apreciar, pero se tiene que pagar un precio para poderlo hacer. El evangelio en este tiempo se le llama predicación a cualquier chiste barato, a cualquier cuento, a cualquier mediocridad se le llama predicación, pero la palabra predicación es proclamación, y la palabra proclamación es sencillamente una alerta, es una alerta, dije. La proclamación es una alerta, el evangelio es una alerta. La alerta tiene que ver con salvación o condenación. ¿Cuántos son salvos? ¿Qué pasó cuando usted escuchó el evangelio por primera vez? Se nos estremecía el alma y Dios nos dio ese gran privilegio de ser aceptos ante Él a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque escuchamos un evangelio poderoso. Escuchamos un evangelio de autoridad, un evangelio de seriedad, un mensaje, en otras palabras, serio,
Aunque muchas personas han escuchado un evangelio tal vez diferente y a veces les hace difícil cuando escuchan un verdadero mensaje, como que tienen la noción a pensar que eso no es así porque escucharon algo diferente. Pero cuando nosotros vamos al trasfondo bíblico y estudiamos la palabra, vemos la historia de estos hombres, vamos a darnos cuenta que esto es serio. Hoy en esta sociedad en la que vivimos, la gente no toma en serio el evangelio. ¿Por qué? Porque lo ven como una religión más. Pero Pablo nos dice aquí que es necesario orar y perseverar en esa oración, en esa petición a Dios, para que Dios es el que abra puertas para la palabra. Dios no le abre puertas a los hombres, Dios le abre puertas a la palabra. Amén. Dios no le abre puertas a la gente, Dios le abre puertas a su palabra. Pero cuando Dios le abre puertas a su palabra, Dios necesita un hombre para que la proclame. Pero ese hombre tiene que llenarse de Dios primeramente para que Dios venga a él. Y entonces Dios en ese hombre va a hablar con autoridad y de nuevo. Y no va a importar lo que la gente diga, hable o piense. Ese hombre va a predicar la palabra, o esa mujer. A su nombre, iglesia. Anunciar el evangelio de Jesucristo es para hombres. Estoy hablando para hombres. Y no estoy excluyendo a las mujeres. Lo que estoy tratando de entender, de decirle, es que predicar el evangelio es para gente valiente, no para cobardes. No para gente que le guste el aplauso. No para gente que no está capacitada para recibir una ofensa. No para gente que no está dispuesta a que lo ofendan. El evangelio es para hombres. Lo vemos de Génesis a Apocalipsis, donde Dios llama. Es más, a Ezequiel le dijo de esta manera. En el libro de Ezequiel dice: yo busqué un hombre. No dice busqué un payaso, busqué un hombre para que se parase en la brecha. Para que se parase en la brecha. Y delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Por qué? Porque el hombre no le gusta sufrir agravio. El hombre no le gusta sufrir persecución. El hombre no le gusta pasar pruebas. Como seres humanos no nos gusta que nos ofendan. No nos gusta que nos maldigan. No nos gusta que nos maltraten, que nos difamen, que hablen mal de nosotros. Como seres humanos no nos gusta eso. Pero cuando el Espíritu Santo está en usted, vamos a hacer lo que hizo Cristo. Echó por un lado el oprobio y la misma cruz la miró como nada por el gozo puesto delante de él. Por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es poder de Dios. Y cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé de nuevo para hablar. De lo contrario, estaremos contando un chiste. Y eso es lo que se escucha en esta sociedad, en este siglo que vivimos. Chistes que no convencen pero ni a las cucarachas que están en la iglesia. Un entretenimiento es lo que se escucha. Y la gente no quiere cambiar porque no escuchan confrontamiento. La gente no quiere cambiar porque no escuchan el confrontamiento con su pecado. La proclamación de la palabra de Dios es predicar la verdad. La verdad es la que saca a luz lo que está en tinieblas. Cuando se predica el evangelio, hay una incomodidad en la audiencia. Hay alegría para los que lo reciben y reconocen su pecado. Pero hay ira para aquellos rebeldes que no quieren cambiar. Apláudele al Señor, aleluya. ¿Cuántos aman la palabra? Pablo dice que oremos, porque el denuedo no se encuentra en el dólar. En la tienda 99 se encuentra en el cielo. El denuedo no se compra en un instituto, una escuela bíblica. El denuedo se busca en el lugar secreto, de rodillas, ante la presencia del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, Hechos 1:8, Hechos 1:8, nadie se mueva para ningún lugar. No pretendan hacer mi tarea o llevar mi mensaje en la carne o con sus propias fuerzas. No es así. Quédense en el lugar donde les he dicho y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos a las naciones. Entonces, es hasta entonces. Hoy hay millones de predicadores, para no decir que hay pocos, que no conocen lo que es la unción del Espíritu Santo y están predicando. Y si no tienen el Espíritu Santo, ¿qué están predicando? Un chiste de payasos. El valor viene del cielo. Pablo dice que el denuedo se obtiene en oración.
Hay que buscar al Señor Jesucristo en oración para hacerlo. Mucha gente tiene un concepto equivocado de Jesucristo. Piensan que Jesucristo era un hombre que era miel. Jesucristo no era una gelatina. Como muchos piensan que destilaba amor por las uñas y por los dedos o por las manos. Jesucristo era un hombre de un carácter templado. Me dirá usted, ¿y usted lo conoció? No lo conozco, pero la Biblia me dice quién era él. Es más, la Biblia me dice a mí antes que él viniera cómo iba a ser su carácter. Porque hoy la gente, hermano, no soportan, hoy piensan que si el predicador está gritando, está enojado. Porque desconocen cómo se predica el evangelio. Si yo me pongo a payasear aquí con ustedes, ustedes no toman en serio que esto es la proclamación del evangelio. Ustedes no toman en serio a Dios. Ustedes no toman en cuenta la iglesia. Ustedes no toman en cuenta al predicador para nada. Pero cuando se le da el verdadero énfasis a la predicación, la gente se da cuenta que esto es serio. Que no es un lugar para entretenimiento, sino para venir a escuchar la palabra de Dios. A su nombre. Aleluya. Vaya conmigo a Isaías 57. Isaías 57 nos habla del carácter de Jesucristo y de su misión que vendría a llevar a cabo en la tierra muchos años antes de que se manifestara. Esta profecía habla de Jesucristo. Isaías 50, vamos a leer del versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, que esa palabra significa escupidas. No escondí no aparté mi barba, ni mi mejilla, ni mi rostro de los que me injuriaban y de los que me escupían. 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Escuche, ¿cómo puso su rostro? Como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Oiga, para que Jesucristo llevara a cabo su misión en la tierra, mayormente en Jerusalén, donde era el panteón de todos los profetas, mejor dicho, donde es el panteón de todos los profetas, donde es el matadero, el rastro de los profetas, de los siervos de Dios. ¿Usted cree que Dios iba a enviar a un tipo con una cara de payaso a un lugar como Israel, a un pueblo tan rebelde como Israel? ¿Usted cree que el carácter de Cristo iba a ser tan frágil, tan así, perdone la expresión que voy a usar, tan mediocre, tan flojo? El carácter de Cristo era templado. No encontramos en la Biblia a Jesucristo bromear con nadie, ni tampoco a sus discípulos, porque imitaron su carácter. No eran amargados, no eran maldicientes, eran hombres templados, eran hombres firmes en su carácter, eran hombres serios, eran hombres que imitaban a Dios y a lo que la palabra de Dios decía. Su mensaje no fue creído, su mensaje fue rechazado. Los profetas, hombres que Dios envió, a todos los mataron, apedreados, los crucificaron, los quemaron, hicieron con ellos cuanto quisieron. Ahora se cumple, Jesucristo habló de esta parábola. Ahora Dios envía a su hijo. A ver si le tenían a él respeto. Tampoco, hicieron lo mismo. Jesucristo habló de la parábola que dice ahora, cuando ellos miraron al hijo, dijeron matémosle, este es el heredero y ahora será de nosotros la heredad. Eso fue lo que hizo Israel con Jesucristo. Pero el carácter de él era templado. No era un hombre, no era un payaso, hermano, como muchos lo presentan. Y por eso el evangelio está tan degradado como hoy en día. Porque la gente toma la iglesia como un centro de entretenimiento, como un lugar para ir a pasar el rato, no como el lugar para ir a escuchar la palabra de Dios, no como el lugar como se le llama casa de oración.
A su nombre. Me acuerdo cuando tenía aproximadamente unos 3 o 4 meses de convertido al evangelio, que el Señor, para gloria y honra de él, comencé a predicar muy temprano en la iglesia. Creo que a los 4 meses o 3 meses prediqué mi primer mensaje en la iglesia. Yo me acuerdo que mi mensaje que prediqué fue duro, pero era la palabra. Yo solamente estaba leyendo la palabra, pero oí comentarios de gente que decía: ese hombre no sabe ni lo que está hablando. Ese muchacho, bueno, ya pasaron 15 años de eso. Ese muchacho no sabe lo que es amor, no sabe lo que es misericordia. Y empecé a escuchar un montón de cosas, incluso de los líderes de la iglesia donde yo estaba. ¿Sabe qué pasó en mí? Comencé y me fui triste, me fui todo herido para la casa. Estaba recién entrado en el evangelio. Escuché los comentarios después de la predicación, porque cuando hay gente rebelde en la iglesia, nomás quiere saber cuál es el resultado del mensaje. ¿Qué es lo que van a decir? Vete afuera a la puerta. Y allá están así, mira. Pero aquí no hay de eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que me fui todo contritado a la casa, mejor dicho, al apartamento. Y me fui de rodillas llorando como una niña, pues estaba nuevo, no sabía nada. Y cuando estaba orando, yo me acuerdo que le dije al Señor: pero yo ¿qué hice? Si lo que hice fue predicar tu palabra. Y yo vi el Espíritu Santo, escuché casi su voz audible en mi corazón, que me dijo: Isaías 57. Y me fui a ese texto, Isaías 57. Y ahí dice donde dice el Señor: yo no aparté mi barba, ni mis mejillas, ni mi rostro las escupidas. Como queriéndome decir: deja de estar chillando y levántate. Porque a mí me escupieron y me crucificaron, me arrancaron la barba y me horadaron mis pies. Mire, como que me puso un chaleco. Por eso ahora griten lo que griten, abran las tapas como las abran. A mí no me vas a callar. A mí no me hallen ni el diablo, ni la muerte, ni el mismo infierno. Mientras Dios me dé vida, voy a seguir predicando, porque me puso una coraza a su nombre. Desde esa vez sigo predicando, y ya hace 15 años que estoy predicando y nunca cambio mi mensaje. Pero el evangelio es orden, el evangelio es serio. Si no, la iglesia será un desorden, será un club social más del mundo. La gente tiene esto no, claro que no es un lugar para amargados, es lugar para gente que toma a Dios en serio. Dios no juega con nadie, nadie puede jugar con él tampoco. Dios quiere que le presentemos a este mundo su carácter. Dios quiere que le digamos a este mundo cómo es Él, qué piensa Él de este mundo, qué es lo que va a hacer con este mundo, qué es lo que va a hacer con usted si se salva. Dios quiere que se lo digamos a la gente de una manera clara y seria, no con payasadas. A su nombre, iglesia. Ezequiel, capítulo 3. El Señor le dice esto mismo al profeta. Vamos, Ezequiel capítulo 3. Versículo 7 dice, oiga, al 11. El Señor envía al hombre. El capítulo 3, versículo 3 dice, vamos a leer el versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, o sea, de este libro que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Cuántos sienten la palabra dulce como la miel? No más uno. ¿Cuántos sienten la palabra dulce como la miel? ¡Qué bueno! Y si la siente que le amarga, cómasela, que va a ser medicina a su alma si la recibe. A su nombre. Versículo 7. El Señor le dice que no lo van a escuchar, y ahí le dice, vamos rápido para no leer tanto. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. A Israel. Pero este mensaje, hermano, cobra vida en esta generación que vivimos. Hoy es la iglesia la que no quiere escuchar a Dios. Hoy es la propia iglesia. Si yo predico un mensaje de esto en ciertas iglesias, no queda ni uno. Se levantan en medio de la predicación. Hoy este mensaje es aplicable a esta generación. Ustedes, los hermanos que durante la alabanza y están con una sonrisa de Colgate.
de oreja a oreja. Pero cuando viene la palabra, sí, Ezequiel dice aquí que es dulce como la miel. El que vive la palabra la recibe, glorifica a Dios, aleluya. Pero el que no la vive va a hacer la cara como machete. Porque la palabra nos redarguye, la palabra saca a luz lo que realmente somos. Por eso es que no debemos hacer de la palabra un chiste. Hoy hay predicadores que antes de la predicación tienen que contarse 3 chistes para alegrar un montón de muertos que tienen y así puedan escuchar el mensaje que trae, mejor dicho, el cuento que trae. A su nombre. Oiga. 8. He aquí que yo te he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas. Yo esto lo entendí a mi temprana edad. No les temas. Porque si habrá algo que el diablo le encanta hacer es callarle la boca a los predicadores. No les temas. Oiga, no les temas. ¿Qué dice? No tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Dios hablando al pueblo de Israel en aquel entonces. El pueblo no quería escuchar a los profetas. El pueblo no quería escuchar a Dios. El pueblo estaba pero embelesado, estaba tan en otras palabras, una apostasía tremenda, que a los falsos eran los que abrazaban. Era el mensaje, eran los adivinos, eran los falsos profetas, los que ellos alababan, los mantenían, les daban todo lo que ellos querían. Pero cuando venía un profeta a Dios a reprenderlo, lo primero que procuraban era su muerte. Ese tiempo estamos viviendo hoy. Hoy la gente no quiere escuchar la palabra y desgraciadamente no estamos hablando del mundo, estamos hablando de los que están en las iglesias. Gente rebelde que nunca quiere cambiar ni meter la palabra, en otras palabras, practicarla en su vida, sino que les gusta practicar o vivir al cristianito, pero que no les digan nada de lo que están viviendo. Porque ellos dicen, a usted no le importa mi vida. Óyeme bien lo que te voy a decir. Aquel que Dios llama por hijo, más le vale aceptar la disciplina de Dios. Si no, usted no es nada. Usted es un bastardo más. Cuando Dios me toma a mí por hijo, yo tengo que someterme a la obediencia de mi padre. Como todo padre terrenal que tiene un hijo en su casa, ese hijo tiene que estar sujeto a la obediencia de su padre. Y si ese hijo no se sujeta a su padre, pues su padre tiene todo el derecho de tirarlo de su casa. Y que mire cómo se mantiene. Ese mismo es Dios. Todo aquel que Dios toma por hijo lo corrige. La palabra de Dios es la disciplina de nosotros a diario. Por eso cada persona tiene una Biblia para que la lea, la ponga en práctica, para que cuando escuche un predicador, en vez de hacer la cara como pistola, glorifique a Dios, aleluya, porque está escuchando a aquel que él ama. A su nombre. Cuando a mí me va a predicar, predíqueme bien. A mí me gusta la palabra. Pero cuando escucho un cuento barato, me hagan de agarrarlo el pelo al que está predicando. Porque eso no es el evangelio. Y están engañando a miles de personas. Están enviando a multitudes al mismo infierno. Soy cristiana y no sabe ni lo que es la palabra. Soy cristiano y nunca he escuchado un mensaje. Soy cristiano y nunca le he enseñado ni a orar. Soy cristiano y nunca he ayunado. Soy cristiano y no conocen nada. Pero ¿qué dice? Estoy en la mega iglesia fulana de tal. En un centro de entretenimiento es que están. Pero no les gusta escuchar la palabra de Dios. Cuando somos rebeldes no queremos escuchar a Dios, mucho menos a los hombres de Dios. Pero cuando aquella persona que nos habla con palabras lisonjeras, con palabras halagantes, con palabras que nos deleitan, lo aplaudimos y decimos, el que estamos buscando. Ese no se mete con mi vida. Ese no me dice nada, ese no me saca los trapos al sol. Ese es el hombre que yo quiero. Pues ese será el profeta de esa gente, dice el Señor. El que les profetice de vino y de sidra, ese será el profeta de este pueblo. Pero eso no es el evangelio. El Señor le dice a Ezequiel, no les vayas a tener miedo. ¿Qué le está diciendo? Se van a enfrentar contra ti, se te van a venir encima, te van a querer matar, pero no les tengas miedo. Yo he puesto tu frente como un diamante. ¿Usted sabe lo que es un diamante? Un diamante es algo que ni las balas le penetran. A su nombre.
Eso significa que la gente puede decir lo que diga. Oiga bien, por eso cuando Esteban estaba predicando, oiga bien, unos querían matarlo y crujían los dientes mientras le tiraban piedras. Ellos pensaban que mataron al pobre Esteban, y lo que hizo Esteban es que Dios le abrió el cielo y miró a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y mientras le caían pedradas, dijo: veo el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y más pedradas y más pedradas. La gente piensa que criticándolo a uno o abrir la bocota contra uno lo van a callar. Si lo que pasa es que Dios abre el cielo cuando vienen pedradas, Dios abre el cielo para que sigamos predicando su palabra. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: no tenga miedo a hablar de Cristo, no sea cobarde. Dígale: hable de Cristo en el trabajo, háblele de Cristo a la familia. Si lo corren y no quieren saber nada de ustedes, glorifique y pegue un grito de júbilo. No, es que es mi primo, es que es mi familiar, y viera que tanto bueno, y viera que bonito nos hemos llevado, y no quiero que hayan entre nosotros discusiones. Pues allá en el infierno van a seguir de amigos. Porque Jesús fue claro: el que quiera venir en pos de mí no aborrece a su propia madre o a su padre o hermanos, deje de andar diciendo que es cristiano. A su nombre, iglesia. Este es el evangelio. La predicación del evangelio no es un chiste de payasos como en este tiempo. Por eso usted va a ver gente, bueno, yo creo que ya están escribiendo. Escríbele. Yo sigo predicando. Y a mí no le tengo miedo ni al diablo. Y si quieren, busquen una prédica que por ahí está en esas redes. Se llama: no le tengo a mí no me va a callar ni el diablo, ni la muerte, ni la gente. Así se llama, búsquenla. Nadie nos puede callar. Pablo dijo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Ni la muerte, ni nadie. ¿Cuántos aman a Cristo? No es que uno se prepara. A mí mucha gente me confunde y dicen que yo soy un maldiciente, que yo soy aquí. Yo no era así. Yo era un payaso. Yo era un arruinado, desgraciado, que en las pistas de baile me gustaba llamar la atención de medio mundo. Todo borracho, marihuaneado, cocaineado. Ese era un payaso, era un arruinado en la calle. Todo eso era en mi vida atrás. Pero Cristo me cambió, y la forma en la que predico, eso me lo dio Dios. ¿A quién le gusta que lo maldigan, que lo anden y que lo vean y que lo rechacen entre la familia? ¿A quién le gusta? A nadie le gusta eso. A mí me ha pasado todo. A mí hay gente que no me quiere ver pero ni pintado. Familiares que ni tan siquiera me volvieron a hablar en toda su vida. Gloria a Dios, esto es el evangelio. A su nombre. Qué bueno que tengo a mi esposa. Porque hay unos que hasta la mujer los ha dejado. He puesto tu frente como la frente de un pedernal, no les temas. Pablo dice pero mire por favor, antes de ir al Nuevo Testamento, lee el versículo 9 de ese mismo libro de Ezequiel, 2:9. Léalo lo que dice. 8 y 9. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Oiga bien, oiga esto por favor. Y estaba escrito por delante y por detrás, por ambos lados. Y había, ¿qué es lo que contenía el libro, hermano? Escritas, o sea, escritos, o sea, mandamientos, leyes, tal vez, endechas. En otras palabras, llanto, lloro, lamentaciones. ¿Y qué más había? Ayes, que es la palabra juicio. Eso es lo que contenía el librito que Dios le dice a Ezequiel que se lo coma. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Entonces, ¿quieren saber cuál es el mensaje contra los rebeldes? ¿O para los rebeldes? Ese es. Un rebelde no se le puede predicar de otra manera. Aquí no hay rebelde, ¿verdad que sí? Pero a un rebelde no se le puede predicar de otra manera, según, no Carlos Fuentes, según Dios. El mensaje contra los rebeldes tiene que ser la palabra que ya han oído, los escritos que ya conocen. 2, llanto, que las miserias lo que le van a venir, lamentaciones,
todo lo que va a sufrir. Y otra cosa, ahí es el juicio que les espera. Ese es el mensaje para un pueblo rebelde. Este no es un mensaje de salvación, este es un mensaje de condenación. El evangelio contiene dos partes en el mensaje. En la proclamación del mensaje del evangelio hay dos partes. La primera es salvación. La segunda, si rechazan la salvación, que es el amor de Dios, entonces hay que predicar la otra parte del evangelio, que es condenación. Si estas dos partes no están en mi mensaje, ese es un cuento barato. Eso no es el evangelio. Amén. Jesucristo dice en Isaías 61, versículo 1, el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel. El mensaje de salvación a todos los necesitados, sedientos, quebrantados, humildes, etcétera, etcétera. Y luego dice a proclamar el año agradable de la buena voluntad del Señor es, en otras palabras, su venida al mundo. Ese es el año agradable. Ningún año como el año en que Cristo vino a la tierra. A su nombre. Pero luego dice, a consolar a todos los enlutados. Perdón, y luego dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Ese es el mensaje del evangelio. El año agradable, que es la venida de Cristo y bendecir a todos aquellos que le reciban. Pero para los que lo rechazan, el día de venganza del Dios nuestro. A su nombre, hermanos. Este es el mensaje del evangelio. Cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, debemos entender que no estamos hablando de Russell, del líder de los testigos de Jehová. No estamos hablando de Russell. No estamos hablando de Joseph Smith, el líder de los mormones. No estamos hablando de Mahoma, el de los musulmanes. No estamos hablando de Buda, el de los japoneses. No estamos hablando de Guadalupe. No estamos hablando del Dios de los hondureños, de guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, necesito de nuevo para hacerlo. Apláudale fuerte, le va a aplaudir. A su nombre, hermano. Estamos hablando de Jesucristo. Por eso debemos de hacerlo con denuedo. Pero esto no es personal. Esto no se compra. Hay que ir a la presencia de Dios. Hay que pagar un precio para hacer esto. Hay que negarse a uno mismo, pues. ¿Ustedes creen que es bonito caerle mal a medio mundo? De ninguna manera. Si yo estuviera hablando de este tipo de líderes muertos, yo ni tan siquiera esforzara mi garganta, porque representa muerte. Pero cuando hablo de Cristo, necesito entender que tengo que hablar de alguien. Y estoy hablando de alguien que vive y que rige todo el universo. Que Él es el todopoderoso. Él es el Dios eterno. Por lo tanto, tengo que representarlo, manifestarlo tal como es el Dios que vive. Aquel que ni la tumba ni la muerte lo pudo detener. Así predicaban estos hombres. Eran hombres que hervían cuando proclamaban el evangelio. Por eso su audiencia se estremecía. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó su primer mensaje, mirando que tal vez gente lo quería matar o encarcelar o apedrear o hacer todo tipo de cosas con él. Ya no era el Pedro al cual humilló a aquella criada antes de ser el apóstol. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque le había caído el poder del Espíritu Santo. Y el que le cae el poder del Espíritu Santo tiene que profetizar. Si un león ruge, dice el Señor, ¿quién no va a correr? Y si Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Dice que se compugieron y otros querían matarlo. Unos dijeron, varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro le dijo, bautícese en el nombre de Jesús para que se arrepientan de sus pecados y Dios derrame de su bendición y se bauticen en su nombre, etcétera, etcétera. Pero otro dice que querían matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Porque el mensaje de Pedro era confrontativo. El mensaje que todo cristiano, predicador, pastor, lo que se llame, debe predicar toda la vida. El mensaje tiene que ser confrontativo.
Hay gente que tiene una mentalidad tan chueca que dice no es necesario regañar tanto a la iglesia. ¿Y quién te dijo que yo estoy regañando a la iglesia? La iglesia se goza cuando escucha la palabra. Los rebeldes los que murmuran. Son los rebeldes los que murmuran. A su nombre, ¿cuántos son iglesia? Son los rebeldes los que son regañados. Yo nunca regaño a la iglesia. Es al diablo y a los rebeldes los que les doy duro. Los que nunca quieren cambiar. Ese hombre, hay gente que dice, ese hombre regaña mucho, lo regaña mucho. Luego que incluso he visto comentarios que dicen, uy, ¿cómo se congrega gente en esa iglesia? Yo no regaño a la iglesia. La iglesia vive la palabra, la iglesia se goza en la palabra. ¿Quién es el que sale ahí todo quebrado y todo desquebrajado? El rebelde, el que nunca quiere poner en práctica la Biblia. Aquel que se llama cristiano pero es un hipócrita, sinvergüenza. Ese es el rebelde. Por eso Pedro dijo, ustedes son los entregadores y matadores de nuestro Señor Jesucristo. Y ese que ustedes entregaron y mataron, Dios lo ha resucitado a los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo en quien puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que no le va a dar usted ira cuando le diga yo en la cara, usted es un asesino? ¿Usted cree que no se va a enojar? ¿Usted cree que va a aplaudir? Sabiendo que usted es esa persona, usted no va a aplaudir. Usted va a cambiar de todos colores. Apláudele al Señor, aleluya. Ya no era el Pedro cobarde, era un siervo de Dios ungido. Había caído la gloria de Dios, el de nuevo lo había recibido en Pentecostés. Hechos 2. Eso Pablo dice, oren para que se nos abra puerta. Y yo manifieste el nombre de Jesucristo, predique la palabra como la debo de predicar. Efesios. Pero espérese, voy otra vez al Antiguo Testamento. Espere, que a mí me encanta hablar del Antiguo Testamento. Ustedes conocen la historia de Josué. Cuando Moisés envía a todos los espías a reconocer la tierra, iban 2 buenos y 10 cobardes. Cuando miraban unos tremendos gigantotes, hijos de Anak, dijeron nombres y parecemos langostas frente a esos hombrazos. Regresémonos. Miraron la tierra que era súper abundante, fructífera. No les importó, hermano. Les importó más el miedo. La incredulidad que tenían no les permitió ver, contemplar lo que Dios tenía preparado para ellos. Así hay miles de personas en lugares llamados iglesias que la incredulidad no les permite ver lo que Cristo tiene preparado para nosotros. No, el miedo los invadió. Ya regresaron para allá. Y los hombres dan toda la información de todo lo que habían hecho. Y dijeron, es cierto que la tierra está buena, pero no podemos. Esa gente son gigantescos. Nosotros parecemos chapulines a la par de ellos. Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras. Y dijeron, cállense por favor, no aponquen al pueblo, porque Dios está con nosotros. Esos gigantes que ustedes ven, si Dios está con nosotros, son pan comido. ¿Sabe qué dijeron? Apedréenlos. Y cuando dijeron apedrearlos, ¿sabe quién los defendió? ¿Moisés y Aarón? No, Dios mismo, la gloria de Dios cayó allí. Y sabe que todos esos rebeldes Dios los mató. Vaya conmigo a Números. (14:24) dice el Señor hablando de Caleb y Josué. Pero a mi siervo Caleb, mejor dicho, vamos a ver el 20. Números 14:20. Dios habla lo que le iba a pasar a esta generación. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Ya que Moisés, después de que esta gente empezaron a hacer todo esto, Moisés se humilló y le pidió perdón a Dios que no los matara. Porque Dios dijo, déjame acabarlos a todos. Yo te voy a dar un pueblo diferente, obediente y fuerte. Moisés dijo, no lo hagas. ¿Qué va a decir la gente de Egipto? ¿Qué van a decir las naciones? Que no pudiste meter a esta gente a la tierra que los prometiste. Y Moisés intercedió. Y aquí Dios le escucha. Le dice el Señor, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Oiga, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales, hablando de los milagros que hizo, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá.
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ya conmigo, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, todos. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dios quiere hombres que representen su nombre tal como Él es. Amén. ¿Es que acaso ellos eran los que iban a poseer la tierra? ¿Acaso ellos iban a conquistar la tierra? Cuando Dios les había dicho que Él se las iba a entregar, que Él iba a entregar a sus enemigos. Entonces dijo Dios, ninguno de ustedes va a entrar. Así es toda persona cobarde que está entre la iglesia, ninguno de ellos se va a levantar en el rapto. Toda persona que se avergüenza de Jesucristo, que se avergüenza de su fe, que se avergüenza del reino de Dios, que le da pena, vergüenza, miedo, cobardía de presentar a Jesucristo tal como Él es, esa persona no puede entrar en el cielo. Dios sería injusto dejarlo entrar. A su nombre, hermanos. Dios no es injusto. Esa persona no puede entrar en el reino de los cielos. Todos murieron en el desierto por incrédulos. Pues escúchenme los que tengan oído. Todo predicador falso, todo predicador cobarde, aguado, mediocre, que no predique el evangelio tal como es, que no hable de Dios tal como quiere Dios que hablemos, Dios no lo puede meter en su presencia. Van a morir en la condenación que a este mundo le espera. Apláudele al Señor. Esa es la verdad, iglesia, hermano. ¿Se acuerdan en los tiempos de David? El pueblo encuevado porque un gigante los tenía encuevados. Tremendo ejército y un solo hombre los tiene encuevados en las cuevas, incluyendo al mismo rey. Pero ahí apareció un muchacho llamado David, que mientras andaba repartiendo el queso a aquellos cobardes hermanos de él, hay unos que solo partarse son buenos. Repartiendo queso David cuando escucha, Israel, dame un hombre. Dijo David, ¿qué es ese estruendo? Le dijeron, es el paladín, el filisteo, el que nos tiene aquí encuevados. Dijo David, es que no hay quien lo quite. No hay nadie, ni el mismo rey, allá está encuevado. Y le dijo uno, ¿sabes que el que mata a ese filisteo, dice el rey que le va a dar la hija por esposa, que lo va a enriquecer de todo lo que necesite y que no va a pagar impuestos nunca? Qué buena oferta, hermano, que los libremos del IRS. ¿Se atreven ustedes? A su nombre. Y dijo David, esa oferta me parece muy buena. Y David andaba muy investigando. Cuando lo escuche el hermano, vayan conmigo por favor a 1 Samuel. A su nombre. 1 Samuel. David andaba investigando por ahí. Versículo 27, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a ese filisteo y quitar el oprobio, la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Así le llaman ahora a uno, soberbio. Vamos a ver quién es soberbio cuando Dios se manifieste. A su nombre. Vamos a ver quién es soberbio cuando venga el rapto. Ahorita no se preocupe. Vamos a ver quién es el verdadero soberbio. O cobarde o soberbio. ¿Qué prefiere usted? Prefiero que me llamen soberbio contra el diablo y contra los pecadores y el pecado de este mundo, que me llamen cobarde. Hello, ¿están aquí? Escuche. ¿Qué le dice? Él llama a su propio hermanito, que tiene interés de quitarles la vergüenza que lo incluía a él mismo.
tremendo gigantote que era Eliab, que hasta Samuel casi comete el error de ungirlo. Porque lo miró bien grandote, como un filisteo. Casi era igual a Goliat, pero tan cobarde que no te podía enfrentar a Goliat. Oiga lo que le dice. Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo siempre me he preguntado esta escritura, ¿cuál batallas estaban encerrados? Los tenían encuevados. ¿Qué batalla? Yo puedo llamarle batalla que se escucha espadazos por todos lados, balazos por todos lados, tanques de guerra. Digo yo, bueno, está en vivo la guerra, pero en guerra y encuevados. Así están unos en las iglesias. Estamos en el reino de Dios. ¿Sabes que el reino de Dios sencillamente significa guerra? ¿Hello? ¿Cuántos saben que el reino de Dios es una batalla constante? ¿De veras? ¿Y usted está en el reino de Dios? Usted que me está viendo, usted está en el reino de Dios. ¿Qué batalla está peleando? Nada, pastor. Tú no estás en el reino de Dios. A su nombre. No dice Pablo en Efesios 6:11 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos una batalla, una lucha arreciada contra el diablo todos los días. Y que por lo tanto no debemos de estar encuevados ni durmiendo, sino velando y orando y perseverando en la oración. ¿Dice o no dice? Así está aquel. Ya conozco que eres un malicioso de corazón y rebelde, metiche. Aquí las que acá pocas ovejas allá en el desierto. Yo sé que tu malicia ya ha venido a ver la guerra. ¿Qué guerra? Vale que había más prudente que mí, por supuesto. ¿Pero qué le responde David? David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo ando buscando? ¿Qué es lo que me pueden dar para quitar ese sucio? Ay, Dios mío. ¿Es pecado que yo busque la bendición de Dios para quitar el oprobio de su iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿No es esto mero hablar? David parece que fuera mexicano. ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, está rara la expresión, ¿no? No es así que se debe hablar. ¿Están aquí? ¿Qué haría usted que alguien esté queriendo maltratar la iglesia y ahí la tienen toda como... Usted sabe cuántos Goliat hoy están atacando la iglesia y lo que supuestamente debían de hacer los siervos de Dios, en otras palabras, confrontar, desenmascarar ese montón de falsos que han permitido que la iglesia esté encuevada. No, lo que hacen es encuevarse. David dice, ¿cuál es el problema que yo quiera quitar esa burla? ¿No es así como se debe hablar? ¿De qué estamos hablando? Que la predicación del evangelio no es payasadas. Ahora hay lugares que si se predica el evangelio como se debe predicar, te aseguro que no queda ni uno, se van. Porque se está cumpliendo lo que la Biblia dice por boca del apóstol Pedro y Pablo, de que ha venido el tiempo y ese tiempo se está cumpliendo, ya se cumplió ya, donde dice que vendrían tiempos cuando no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, por eso se amontonarían falsos para enseñar sus propias concupiscencias y engañarían a muchos. ¿No es así que se debe hablar? Si yo estoy hablando de un Dios todopoderoso, ¿qué es lo que David está diciendo? Yo no vengo a representar a Saúl, yo represento al Dios omnipotente. Si yo voy a hablar de él, tengo que hablar como realmente debo hablar. Ese gigante no lo van a volver a ver ustedes, porque ese no se atrevió a hablar de ustedes, cobarde. Ese se atrevió a hablar con Dios. Por lo tanto, eso tiene que ser quitado de ahí. ¿Lo quitó o no lo quitó? Pero antes de que David matara a Goliat,
Saúl quiso ponerle su armadura. Ahí se puede leer usted, versículo 38. Saúl dijo: póngale el equipaje, para que no lo va a matar de un solo. Tal vez le aguanta un poquito a ese muchacho. Imagínate a David con aquel gigantote. Cuando le pusieron a aquel de David: quítenme esto, yo no puedo caminar con esto. Eso está muy grande. Porque hay gente que quieren que uno predique como ellos predican. Señores, si yo predico así es porque Dios me ha llamado a predicar así. Y si quiere predicar así, busque a Dios en oración y va a ver que Dios se lo va a dar. Porque Dios busca hombres. Dios no tiene problemas para ungir a nadie, pero quiere que pagues un precio. Grita mucho, regaña mucho. Es que Dios así me llamó a predicar la palabra. Y si usted no ora y no ayuna y no conoce a Dios, cállese la boca. Es Dios quien unge sus siervos. Juan el Bautista para la sociedad era un endemoniado. Jesucristo para los fariseos era un endemoniado. Pero para Dios era su hijo amado. Y de Juan el Bautista Jesús dijo: no lo vuelve a parir una mujer en la tierra. Este es el evangelio. Por favor, esto es el evangelio. Diga conmigo: este es el evangelio. Esto no es un payasada, es de hombres completos, no de cobardes. Hay gente tan rebelde, hermano. Espero que usted no sea de eso. Que son tan sinvergüenzas, que se llaman cristianos y viven una vida tan arruinada, tan hipócrita, falsa, y todavía quieren que les hablen bonito. Ahí está el mensaje de Ezequiel para los rebeldes. Ellos son los murmuradores, pero ni el mismo mundo blasfema como ellos blasfeman del evangelio. Repito lo que dije al principio. Ustedes piensan que Jesucristo iba a venir con un Dios les bendiga y con la mano caída. Como hoy. Hoy hay hasta manos caídas, son predicadores. Ya saben que estoy hablando de homosexuales. Están de pastores acá y acá se casaron. Hoy hay iglesias de homosexuales. Y usted no, por favor, eso no es nada. No se pierdan el mensaje mañana, por favor. Eso que ustedes están viendo ahorita, eso no es nada. Dejen de andarse calentando la cabeza por lo que está haciendo el mundo. Usted vea eso, sencillamente como que falta otro poquito más. Para que se igualen a Sodoma, falta un poquito más. Así que a mí eso no me preocupa. Mañana viene ese mensaje. No se lo pierda, primero Dios. A mí qué me importa lo que el mundo haga. Pero la iglesia es necesario que escuche el mensaje de Dios. Jesucristo tenía que venir con un carácter, con el carácter realmente que Él es, Dios, para enfrentarse al tipo de gente en la de su tiempo, mayormente así como estaba Israel. ¿Usted cree que el carácter del Señor iba a ser blandito? No, hermano. ¿Me están escuchando? Entonces, como está este mundo hoy en día, ¿usted cree que uno va a andar con payasadas? Así como están las iglesias mundanas, liberales, hipócritas, falsas. ¿Usted cree que uno va a andar con mediocridad? Este es el evangelio. Cuando Pablo comenzó a predicar el evangelio, cuando Dios lo llamó, vamos a ver, vaya ahí conmigo a Hechos. Hechos capítulo 9, la conversión de este hombre. Ya vamos terminando. Hechos 9:22. Enseguida predicaba a Cristo, de inmediatamente después de su conversión. Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, después que se trasladó de Damasco a Jerusalén para predicar. Y lo escucharon hablar, los judíos resolvieron matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y los que guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole, y ustedes pueden ver ahí, lo bajaron por un canasto y lo enviaron a Jerusalén. Vamos a ver el versículo 26. Llegó a Jerusalén después que escapó de allá.
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Versículo 22, vamos a ver versículo 22, porque es necesario leerlo. Pero Saulo mucho más se esforzaba, oye, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Por eso es que predicaba así, porque había visto al Señor. El cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo había hablado en Damasco? Valerosamente, en medio de tremenda oposición, peligro de muerte. Había hablado con valor. Esa palabra de nuevo, valentía. 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba, 29, ¿qué dice? ¿Cómo hablaba, hermano? Dios le bendiga, hermano. Soy el hermano Saulo. Por favor. ¿Sabe que hoy hasta en las iglesias hay un espíritu de afeminado, hermano? Que eso Dios nos libre. Hay que reprender al diablo. Hoy estamos viendo un siglo tan difícil que solamente los que viven en el espíritu pueden detectar la inmundicia en la que estamos viviendo. Un espíritu del diablo que está invadiendo al mundo entero de una forma sutil, oculta. Está contagiando. Es un virus del diablo que empieza hasta con cosas que ni usted se imagina. Luego hay personas que terminan cayendo en la misma red del diablo. ¿Cómo hablaba Pablo en Jerusalén? ¿A dónde hablaba? En Jerusalén, en el matadero, los profetas. Hablaba denodadamente, o sea, con denuedo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. ¿Pero cómo predicaba Pablo? Denodadamente, con poder, con autoridad, aún enfrentando la misma muerte. Amén. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Y por mí, oiga esto, que es lo mismo que yo le pido a usted, que ore por mí en vez de que me critique. Porque si yo fuera un falso, suelte la lengua de corbata si usted quiere. Pero si aquí predico la palabra, ore por mí para que Dios me dé valor, para que no me vaya a cobardar. Amén, hermanos. ¿Qué dice Pablo aquí? Y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo dice que no, esto no es de hombre, sino que lo da el Espíritu Santo cuando hay una iglesia que lo pide, cuando hay alguien que lo pide. El Señor dice: el que esté falto de sabiduría, pídalo al Señor, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Qué dice? Me sea dada palabra. ¿Para qué? Para dar a conocer. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se da a conocer el evangelio? A ver, los que están allá en la iglesia, ¿cómo se da a conocer el evangelio? Con denuedo, no con payasadas. ¿Cómo se da a conocer el evangelio? Con brío. Así se dice en mi país, brío. No brillo, no brío. Que es fluidez, intensidad, valentía, impetuosidad. Coraje espiritual, no carnal. Valor, eso es de nuevo, todo eso. Dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces significa que si yo no predico el evangelio con denuedo, la gente nunca va a conocer el evangelio. ¿Tienen oído? Si yo no predico con denuedo, si usted no predica con denuedo, entonces no está presentando el evangelio. Está presentando un cuento barato, un chiste más. Ahora, si usted habla de Buda, de Mahoma, de estos ídolos muertos, usted dígalo hasta cantado si usted quiere. Pero cuando hable de Cristo, párese bien, oiga.
Dígale que está a su lado, pórtese como hombre. Aunque sea mujer, dígale, porque en Cristo Jesús no hay mujer. Dígale, pórtese como hombre, dígale. Dígalo más fuerte, pórtese como hombre. Lo que me está allá, pórtese como hombre. Apláudale a fuerte al Señor, aleluya. Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Bueno, Pablo le dijo a los corintios eso. 1 Corintios 6:13. Les dice, velad estando firmes en la fe, portaos varonilmente. Velad, estar firme, perseverar en la fe. Portaos varonilmente. ¿Qué significa portaos varonilmente? Pórtense como hombrecitos, pues. De estar chillando, hombre. Ay, que el evangelio es bien duro. Que no, duro está usted, hombre. Hasta templado está. El evangelio es blandito. El evangelio es rico. No más uno dijo, dije que el evangelio es rico. Ay, Dios mío. Hay unos que parece que los van a enterrar. Dije que el evangelio es rico. Mira cuán bueno y cuán delicioso es, rico. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como el perfume que desciende sobre la cabeza del sacerdote, baja por sus vestiduras, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El evangelio es rico. No, que ahí está con una carota que va a morir, ya parece que la van a enterrar. Préndanle las velas. A su nombre, hermano. Garganta me falta para gritar. ¿Cómo le hacía el Señor Jesucristo sin micrófono? ¿Cómo le hacía Pedro sin micrófono? No estaba predicando así en que tengo aquí. ¿Cómo le hacía el Señor Jesucristo para predicarle a una gran multitud sin micrófono? ¿Usted cree que iba? Dios les bendiga, mis amados queridos. Óyeme bien, que eran multitudes. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo? Ellos se levantaban la voz como trompeta, hermano. No tenían equipo como lo estoy haciendo yo, que todavía en esto ni me sirve. No tenían ni equipo, no había micrófono, no había bocina. Levantaban la voz como trompeta y aquella multitud escuchaba el mensaje. Apláudale fuerte, oiga. Revive el evangelio, vuelta esa mortandad del diablo y agarra el evangelio de poder. Ni las cucarachas se convierten con ese tipo de predicaciones de hoy en día. O ni la gata en la casa. El evangelio es poder, hombre. Ánimo, predique a Cristo como se debe hablar. Ahora, si va a hablar de Guadalupe o de Juan Diego, haga lo que usted quiera. Pero si va a hablar de Jesús, sepa que no está hablando de Carlos Fuentes, está hablando de Jesús, el Hijo del Dios eterno. Eso es lo que está diciendo Pablo. Necesito que oren, porque hay veces que no hay palabras, y es cierto. Yo digo amén, hermano. Hay veces que no hay palabra, pero cuando uno ora y tiene una iglesia que está diciendo, bendice a mi pastor, Señor, dale palabra, que predique, entonces va a venir fuego del cielo. Y no le voy a tener miedo ni al diablo pintado de lo que se pinte. ¿Ustedes creen que esto es catolicismo romano? Están equivocados. El evangelio es poder. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Es una guerra contra el diablo. Es una batalla. Lo que estamos haciendo aquí es quitarle las almas al diablo. Hacerle ver la verdad del evangelio. Hacerle ver su pecado, su esclavitud, para que salgan de la esclavitud y vengan al reino de Dios. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Y desde entonces el reino de los cielos sufre violencia. Pero los violentos, ay Dios mío, me encantan esas palabras a mí, oiga. Los violentos lo arrebatan. Y luego Apocalipsis dice, los cobardes no van a entrar. ¿Cuáles son los violentos? ¿Esos que se pelean, que se muerden un hermano con hermano? No, esos son rebeldes. Esos que viven una vida de perros y gatos mordiéndose cada rato. Eso es rebelde. Los violentos. ¿Cuáles son los violentos en el reino de los cielos? ¿Saben lo que es violencia? ¿Saben que aquí se vive violencia? ¿Saben que nosotros
vivimos en una violencia tremenda. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, somos violentos. Levante la mano los violentos. No va a matar a la mujer más tarde. Aplauda al Señor, hermano, aleluya. Gloria al Señor. Los violentos son aquellos que no les importa su propia vida, que no les importa su carro, su casa, sus hijos ni la mujer. Los violentos son los que se entregan en alma, cuerpo y espíritu para servir a Cristo. Y aunque eso les cueste la misma vida, esos son los violentos, los que arrebatan el reino de los cielos. Amén, hermanos. De eso está hablando. Ya termino, ya voy terminando. Entonces Pablo dice aquí, por favor, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Por qué Pablo decía que oraran por denuedo? Porque cuando esos hombres predicaban, habían unos con piedras en las manos. Ahí hay unos con piedras en la mano, que no es una piedra, sino dale. Síguele. Vale que ni los miro. No me importa a mí eso. Allá están, mira. El otro día me dijo uno que no sé qué. Ay, hermano, por favor, ¿a quién vas a espantar tú? Por eso pedían al Señor, pedían a la iglesia que orara por ellos. Porque mientras ellos predicaban había oposición. Esteban terminó su mensaje, y lo apedrearon. ¿Cierto o no cierto? Y tanto que se esforzó el hermano Esteban para predicar un mensaje de 2 páginas casi. Comenzó un mensaje expositivo desde Génesis hasta Malaquías. Pero todo estaba bonito cuando estaba hablando de la historia. Porque aquí hay un montón de religiosos. Le encanta la historia. Pero cuando vienen con el machete y dirán a darle donde les duele, ay, hermano, sacan el machete. Mientras yo les hable, qué bonito, mis amados. Vamos para el cielo. Aleluya, qué bonito pastor tengo. ¿Sabe? Cuando les dije, hipócrita, ay, empezaron a agarrar piedras. Empezaron a agarrar piedras. Y Esteban bien metido. Llegó a un momentito donde el Espíritu Santo le dijo, Esteban, ya diste demasiada introducción. Vamos al meollo del asunto. Estos hijos del diablo les tenemos que decir la verdad. Y les dijo, incircuncisos de corazón, inmundos les dijo, hijos del diablo. En otras palabras, ustedes siempre contienden contra el Espíritu Santo, a cual de los profetas no mataron ustedes. Lo apedrearon. Pero según ellos, lo callamos. No, allá arriba está Esteban. Allá arriba está. ¿Cuántos saben que allá está? En la presencia de Dios está el hermano Esteban. Gloria a Dios que así nos vayamos. ¿Cuántos quieren irse así? ¿Cómo sí? Sepan decir amén, oiga. No vaya a ser que más tarde, no, nomás ni la mano le dé el hermano y ni una pedrada puede aguantar cuanto más eso. Pero ni la mano que no le dé el pastor aguanta, soporta. Y ahí se va con una carota de navaja. No digamos que te caigan piedras. No, Dios me libre. Pero Esteban así pasó a la presencia del Señor, apedreado. Según ellos se deshicieron del hermano Esteban. No, señores. Los hombres de Dios nadie se deshace de ellos. Seguimos vivitos. Diga conmigo, seguimos vivos. No morimos. La muerte no tiene herencia. Y si alguien diga, vos busque ese pastorcito a ver dónde vive, un favor me vas a hacer, pero te lo digo de claro, no te moleste, porque el Dios que yo sirvo, óyeme bien, no me va a recibir antes que yo termine su obra. Y si eso dice el diablo, vamos a quitarlo. Óigame bien, el diablo no toca a un hijo de Dios, hasta menos que Dios dé el permiso. Ningún hombre de Dios se va antes de tiempo. Cuando a un predicador lo matan por predicar el evangelio, es porque ya Dios le dijo, venga para acá, hijo mío. El diablo no puede hacer nada contra nosotros. Dígale que está a su lado, no tenga miedo. No tenga miedo, dígale. Dígale, como quiera, tenemos que irnos para el cielo de cualquier manera, dígale. Sea por el rapto o la muerte, pero vamos para el cielo. Los 2 autobuses nos llevan. Lo importante es que usted tenga el boleto. En los 2 aceptan el mismo boleto. La muerte acepta el boleto. El rapto también. Pero usted lo que necesita es el boleto. Así que arrepiéntase. A su nombre.
Entonces Pablo sencillamente está diciendo aquí, por lo cual soy, el 20, con esto termino, embajador en cadena. Oiga bien, soy un embajador encadenado, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que con denuedo, que con valor hable de él como debo hablar. Yo no puedo hablar de Jesucristo como que es un ídolo muerto. Yo no puedo hablar de Jesucristo como que es alguien igual a nosotros. Yo no puedo hablar de Jesucristo como que es alguien que vive en medio de esta sociedad o que aún es parte de esta sociedad. No, yo no puedo hablar de Jesucristo como que alguien que piensa igual a los hombres. No, yo no puedo hablar de Jesucristo como alguien que vive como los hombres. No, yo tengo que hablar de él como debo hablar. Tengo que presentarlo a él como debo de presentarlo. Y si eso consiste en que la gente no lo reciba, no es mi problema. Amén. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Jeremías sintió lo mismo. Le dijo al Señor, basta ya no más. Cada mensaje que yo predico siempre son de juicio, siempre son de condenación. Señor, basta ya. No vuelvo a hablar de ti. Pero dice, no obstante, sentí un fuego por dentro que no lo pude soportar. Tuve que seguir predicando otra vez. No es fácil predicar a Cristo, porque predicar a Cristo conlleva persecución, conlleva ser rechazado. Todo el que predica a Cristo como se predica, se debe predicar, no va a ser aceptable entre la sociedad. Pero la iglesia sí. Póngase de pie. La iglesia ama a los siervos de Dios. Amén. La iglesia ama a los siervos de Dios. Son los rebeldes.